Tres. ¿Qué tal, amigos? Estoy aquí con mi amiga Berito Quintana, que viene de Ecuador a comentarnos sobre las ideas de la libertad. ¿Cómo estás, Berito? ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, aquí lista para poder aportar mi granito de arena. Qué bueno, qué bueno. Como saben, muchachos, aquí Desiguales, este espacio del podcast Librepreneur es para resaltar precisamente en que somos diferentes todos nosotros, que en nuestras diferencias está la riqueza, cómo podemos tener una conversación conectando las ideas de la libertad con el emprendimiento. Hasta donde tengo entendido, Berito, ¿eres de Guayaquil o de Quito? Guayaquil. ¿Nos puedes contar un poquito de Guayaquil? A ver, Guayaquil es considerada una de las ciudades de mayor movimiento económico y comercial. Eh, y también junto con Quito, por ser capital, evidentemente. Pero como Guayaquil es puerto, entonces por eso tiene un mayor movimiento comercial. En cuanto al clima, pues bueno, es calurosa. En este momento tiene un clima bastante cambiante. Las mañanas son frescas, el mediodía está súper caluroso, las noches no vuelven a ser frescas, etcétera. Ha tenido, si las personas que han migrado a Estados Unidos, siendo de aquí de Guayaquil y no han regresado en un buen tiempo, sí van a notar un cambio en infraestructura en cuanto a la planeación urbana. Eh, Está un poco más organizada que lo que hace 10, 15 años atrás y Interesante. está en constante crecimiento. Hay planes, en este momento hay planes de expansión urbanística, no solamente de viviendas, sino que también se está construyendo plazas comerciales. En este momento hay un lugar que a la gente le gusta mucho que se llama, por ejemplo, Puerto Santana, en donde no solamente hay casco comercial, sino que también hay restaurantes, hay lugares de entretenimiento y ese lugar se está expandiendo todavía más. Y nada, ojalá que las cosas mejoren acá en cuanto a seguridad, porque eso es lo que más anhelamos, que las cosas vayan mejorando en cuanto a seguridad, para que por esas cosas no se vaya a perder el turismo ni el comercio. Me alegra muchísimo. Fíjate que algo, no sé si yo te comenté o no te había mencionado, yo estuve en Guayaquil creo que una semana y fue interesante ver el movimiento, como tú has dicho, o sea, las palabras fueron clave, movimiento. Guayaquil se mueve muchísimo, hay un dinamismo de comercio que me llamó muchísimo la atención. Creo que estuve en el malecón, ¿se llama malecón? ¿Ustedes le llaman malecón? Sí, tenemos el malecón, que está al pie del río Guayas. Exacto, exacto. Estuve ahí y bueno, en fin, y recuerdo un par de cosas de la comida muy rica de allá también. Fue interesante y caluroso. En la noche hace brisa. Es interesante, tiene su encanto. Guayaquil tiene su encanto, definitivamente. Berito, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas actualmente. Bueno, actualmente hago dos cosas. Ya tengo aproximadamente 3 años que me he dedicado a la venta de seguros médicos y de vida, Bueno, pero hace unos cuantos meses me incorporé en una actividad bastante interesante que me contactaron, me llamaron, no tanto porque tenga el título, sino porque simplemente dijeron, esta pelada parece que nos calza en el puesto porque parece que tiene un nivel de cultura más o menos. Entonces me contactó un primo porque resulta que el amigo de él había visto pues mi interacción en redes sociales y todo eso. Entonces era porque estaban abriendo una galería de arte. Entonces, es una galería en un club, digamos que exclusivo porque es de gente de dinero ese club. Entonces, van las familias de más altos de Guayaquil, pero han abierto esa galería para hacer difusión de obras artísticas, de pintura, escultura y eso. Y el espacio está abierto para cualquier para que sean amateurs o que no sean conocidos, no es exclusivamente para artistas de renombre ni cosas así. Entonces, se lleva a cabo una serie de exposiciones de las que yo me encargo.
hay que contactar a los artistas. Por ejemplo, en este momento no es tan conocido, pero tiene un arte espectacular porque es paisajismo. Ok, Eh, ya, pero no hay un tipo de arte definido por el que no, sino que la idea es justamente difundir el arte. qué bueno. Y en eso estoy, entonces por eso es que yo te decía el otro día que yo tengo un día que va desde las 7 de la mañana hasta como las 10 de la noche, porque yo a Ujú. este trabajo entro como al mediodía y me dedico a las mañanas, me dedico a cualquier contacto con clientes de seguros y esas cosas, entonces Wow. paso todo el día, sí. Me encanta y me fascina la idea. Esa es la vida del emprendedor, definitivamente. O sea, y me gusta mucho decir que el emprendedor paga todo por adelantado. O sea, muy pronto te vamos a ver cada vez mejor y algunas personas verán, oh, sí, le está yendo bien, pero los que sabemos lo que nos esforzamos, pues sabemos lo complicado que a veces se pone la agenda y todo eso. Y por eso muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Berito. Y del arte, ¿qué me puedes decir? ¿Te resulta interesante ese tema del arte? Pues sí, me gusta mucho, no solamente en cuanto a pinturas, me gusta mucho asistir a obras de teatro, me gusta mucho asistir a conciertos. Por ejemplo, el día jueves estuve en uno, y yo a veces suelo en mis redes sociales, las suelo utilizar justamente para eso, para difundir las agendas culturales que hay aquí en Guayaquil, porque sí las hay. A Qué bueno. menudo, a menudo yo escucho a gente que dicen que no hay nada que hacer en Guayaquil y es falso. Wow. Eh, la gente probablemente en sus redes sociales debido al contenido que busca. Entonces, el algoritmo obviamente no les va a arrojar ese tipo de contenido. En cambio, a mí me sale a menudo qué es lo que hay. Entonces, yo me entero qué es lo que hay en distintos lugares y por eso yo asisto. Entonces, como mi algoritmo sí funciona así, yo me dedico a veces a utilizar mis redes para, hoy día tal día va a haber un concierto de X cosa y lo reposteo. Tal día va a haber una obra de tal cosa y lo reposteo. El día jueves justamente fui al Teatro Centro de Arte y vi a un violinista ruso norteamericano Wow. espectacular que se llama Alexander Markov y me dijeron que el espectáculo iba a ser súper chévere porque al final se iba a transformar. Y en efecto, se tocó un par de piezas clásicas, se lo aplaudió y al final él dijo, bueno, les tengo una sorpresa. Se fue, regresó cambiado, regresó con el violín eléctrico, le instalaron una batería y fue Wow. súper chévere porque se pegó una tocada medio rockera y apagaron las luces y resulta que no recuerdo el nombre del palito este con el que se toca el violín, Ajá. eh, El era, arco. era, El todo, arco. era todo iluminado Ok. y se apagó todo y fue todo un show, pues entonces eso fue toda una fusividad en el teatro que la gente no cabía de felicidad viendo el espectáculo. Qué Entonces, bueno. por ejemplo, si hay cosas así que valen la pena difundirlas y que la gente no se entera. Y como yo asisto a menudo, me gusta compartirlas para que la gente vea que sí hay oferta cultural en la ciudad. Me alegra muchísimo. Y eso pienso que hay que rescatarlo. Yo recuerdo, pues también me gusta el arte. Quienes me conocen saben que yo pues toco guitarra por ahí. De hecho, salgo de acá para a una cita a tocar música en la mañana. Y veo que el arte es una forma, es un móvil, es una herramienta, un instrumento en el que la gente encuentra forma de expresarse impresionante y creo que esto conecta mucho con la libertad y es que de hecho el arte es expresión de libertad y quería decirte o preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad? A ver, yo empecé a coquetear mucho con eso en la universidad. O Ujú, sea, te estoy hablando hace como 17, 16 años, porque tuve no le puedo llamar no le voy a llamar mala suerte, pero no fue tan satisfactorio ujú. que me tocó 4 profesores de ideas de izquierda. Uno de esos 4, 2 eran muy light, entre comillas, y 2 sí eran comunistas declarados. Uno de esos profesores actualmente falleció, pero llegó a ser funcionario del gobierno de Rafael Correa.
Cuando Ujú. fue mi profesor no era funcionario del gobierno de Rafael Correa, ya fue después. Eh, era papá de la que llegó a ser el vicepresidente en algún momento. Eh, entonces, ah, yo los escuchaba hablar a menudo. Es más, yo recuerdo que el que era mi profesor de economía política, no podía, o sea, no podía, como era economía política, no podía dejar de evidenciar su sesgo político y terminaba hablando de las bondades de Cuba, del régimen de la Rusia stalinista y bla, bla, bla. Entonces yo, o sea, yo me salía de la clase porque era una cosa que no lo soportaba. Y yo siempre decía, yo en ese momento me preguntaba, ¿cómo alguien puede admirar un régimen en el que la gente tiene que ir a hacer cola Mm. a un galpón para poder obtener raciones de alimentos? Entonces, pero obviamente como estoy hablando de ese 16, 17 años, no es que era mal el internet, pero de todas maneras todavía había un poquito más de precariedad en todas esas cosas, al menos acá en Ecuador sí. Sí. Entonces, obviamente no tenía el chance de averiguar mucho más, de adentrarme un poco más de la situación de Cuba. Sin embargo, sí la conocía así. Entonces, así fue como yo de a poco eh, fui leyendo un poco sobre Hayek, fui leyendo un poco sobre Mises y me quedaba, por ejemplo, dentro de la biblioteca de la universidad, etcétera. Y eso que ahí no encontré muchos libros de autores liberales. Mm. Sí recuerdo que me fui a algunas ocasiones a la biblioteca municipal y así fue como me fue llamando la atención. Ya años después fue que supe que existía, por ejemplo, Gloria Álvarez, que en aquel entonces, cuando supe que existía Gloria Álvarez, me parecía alguien rescatable. En este momento ni siquiera quiero dar mi opinión de la señorita. Ok. Eh, sí, sí, porque era otra cosa. Escuchar a Gloria Álvarez 6, 7 años atrás era una cosa, hoy es Me una cosa parece. completamente distinta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de Sí. acuerdo. Le rescato algunas cosas de su, digamos, su acción masiva que tiene mucho alcance, pero sí ha cambiado demasiado, Sí, o que no es sea, lo yo mismo. también rescato esa parte porque probablemente sí hay mucha gente que es así de reaccionaria e histriónica como ella Sí, se ha vuelto porque antes no era así, es verdad. antes era, antes era más mesurada. Ahora creo que ha incurrido en estrategias que me parecen totalmente innecesarias que las haya incorporado a su activismo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, ajá, y entonces, pero, ok, fuiste aprendiendo un poco de las ideas de la libertad y todo eso. O sea, que tienes ya varios años y ¿cómo ha sido qué tan útil ha sido para ti? ¿Cómo has logrado, para mí, bueno, yo puedo decir de mí que a mí me ayudó demasiado a esclarecer, a decodificar lo que estaba viviendo en Venezuela, porque allá empezamos a vivir mucho eso, pero quisiera saber cómo te sirvió a ti, qué utilidad le viste a esto de las ideas de la libertad. Mira, empezando porque yo, por ejemplo, yo nunca me traía el cuento de Rafael Correa. Ujú, Desde que Rafael Correa empezó a hacer campaña, y yo escuchaba ujú, todos los discursos que se pegaba, los eslogans que por ahí trataba de mandar y todo eso. Una de las primeras cosas que yo dije fue, no, este pana es medio Chávez, dije yo. Fue lo ujú, primero que se me vino a la cabeza. Y con el tiempo no me equivoqué, aunque te podría decir que Ecuador con Correa no vivió ese nivel de socialismo, porque realmente no lo fue. Correa es una fanesca, acá le llamamos fanesca, una sopa que tiene un montón de granos y un montón de cosas. Entonces, ujú, es una fanesca medio rara, que en las ideas económicas tiene esas ideas de espectro de izquierda. Sin embargo, Correa es conservador, ujú, ya. Entonces, probablemente por eso él fue muy aceptado aquí en Ecuador, porque aquí todavía tenemos mucho sesgo de conservadurismo en Ecuador. Más allá de la fe católica, todavía ujú. hay muchas cosas conservadoras.
Entonces, por eso aquí él era muy, muy, muy aceptado. Entonces, como él sí sabía mezclar mucho, a pesar de que él no tenía, a Correa nunca se lo vio pegado a la Iglesia Católica, nunca se lo vio haciendo ese tipo de exhibiciones, pero en sus cosas de expresarse, por ejemplo, él en un momento él trató como que de congraciarse con la comunidad LGBTI, y en algún momento trató de congraciarse con las feministas. Sin embargo, sí había momentos en los que él arremetía contra las feministas, en los que él expresaba estar opuesto al aborto. Entonces eran cosas que hacían que a Correa se lo aceptara mucho. Eh, pero con las ideas económicas que él siempre expandía. Pero me parecía súper raro porque, por ejemplo, a él, ya cuando ya dejó de ser presidente, hace casi, hace casi 6 años ya mismo, eh, a Correa le hacían entrevistas en medios internacionales y la mayoría de cosas que respondía Correa tenían sesgos liberales. Y sin embargo, la economía que él aplicó acá no tenía absolutamente nada de liberal. Sí. Interesante. Entonces, sí, entonces esas cosas me han ido y actualmente, o sea, te podría decir que, por ejemplo, hace unos 2 años, 2 años y medio, probablemente si no habría ocurrido la pandemia, si no hubiera ocurrido el actual gobierno que tenemos en este momento, que te puedo decir que es un gobierno que traicionó mucho a su electorado, porque lo elegimos justamente pensando en que iba a ser el respiro que necesitábamos para ver justamente esa lucecita de libertad y liberalismo que necesitábamos ver en Ecuador para ya resurgir de todo lo que vivimos en el pasado. Eh, no resultó para nada. Guillermo Lazo no resultó para nada hacer lo que decía. Eh, entonces, eh, ya, con Correa pasó lo que te decía. Pero si no hubiera pasado la pandemia y el gobierno actual, incluso poderlo comparar al gobierno actual con el de Lenín Moreno, probablemente estaría bastante volcada a este movimiento que ahora le llaman nueva derecha o paleolibertarismo, probablemente estaría muy volcada ya. Pero todas estas cosas me sirvieron para justamente alejarme de esas cosas que se están yendo a los extremos. Ok. No me considero una persona de centro, sigo considerando que soy una persona liberal, pero hay cosas que me doy cuenta que actualmente todos estos movimientos de nueva derecha y que se quieren camuflar en el liberalismo y en el libertarismo y se hacen llamar paleolibertarios, eh, no nos están ayudando mucho, porque si bien es cierto la izquierda quiere establecer su modo de Estado, pues este paleolibertarismo también, porque su activismo está rondando, el activismo de este paleolibertarismo no está rondando en las cosas que realmente se tienen que resolver. Y les guste o no, las cosas que se tienen que resolver, eh, las más urgentes son a nivel social. No es lo que ellos desde las comodidades de sus teclados y de sus casitas ven, porque su activismo solamente ronda en los mismos eslóganes, en que hay que proteger a la familia y bla, bla, bla. Entonces, pero dime cómo vamos a proteger a la familia, dime cómo vamos a salir de toda la descomposición familiar, por ejemplo. Comprendo. Entonces, no me están diciendo cómo vamos a salir de esa descomposición familiar, porque de esa descomposición familiar salen un montón de cosas, sale problemas de drogadicción, sale violencia intrafamiliar, también de ahí se deriva, de tanta descomposición familiar, se deriva la delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente no me está diciendo, me está diciendo, bueno, vamos a proteger a la familia, pero no me están diciendo cómo. Necesitamos ver el cómo, porque obviamente yo considero que la familia es importante, pero primero vamos a ver cómo, qué es lo que hay que arreglar de allí. No solamente con estar todo el tiempo, por ejemplo, los vi hace poco alabando efusivamente a Giorgia Meloni por su triunfo en Ah, Italia. sí, 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 sí. Y solamente los veo en eso, no los veo, por ejemplo,
me da un poco de insatisfacción, un poco de sinsabor que, por ejemplo, yo veo a algunos que son de derecha y que son ecuatorianos, que en vez de estar viendo cuáles son los problemas que tenemos aquí en Ecuador, Sí, eh, están pendientes de cuando el Tribunal Supremo Electoral de Brasil da los resultados porque hay el fraude de Brasil y bla, 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 bla. Entonces yo, o sea, yo, sí, sí, yo sé que es la región, pero oye, acá en Ecuador tenemos un montón de vainas que tenemos que resolver y no estamos haciendo nada para resolverlas. qué interesante. Ujú. Bien, bien, no, me suena súper bien y a ver, es que mencionaste muchas cosas importantísimas. Bueno, quizá la idea de paleolibertarismo que se maneja ya es, ya la veo que parece como una etiqueta más que una posición política o económica, la impresión que me causa. Este, pues yo conozco la idea del paleolibertarismo desde una perspectiva quizá más, no sé si ideológica o teórica, pero lo que veo es que parece que la están utilizando de etiqueta por allá y estoy de acuerdo que mucha gente desde la comodidad, como has dicho, no ofrece soluciones. Y eso es una también, es parte de mis, ¿cómo sería la palabra? De mis insatisfacciones o mis, sí, quizá un punto importante para mí es ese, porque veo que muchas personas que se dedican a las ideas, o que están, no quiero decir que se dedican a las ideas, que están muy enganchados con el tema de las ideas, que entienden, ¿no? Las ideas de izquierda, ideas de libertad, ideas de dominio, bueno, a fin del comercio versus la seguridad y todo eso. Veo que se quedan en criticar al sistema y pues veo que eso también puede convertirse como tóxico o eso no va a derivar en nada. Más bien, nos deja muy mal a nosotros que si estamos como que viendo a ver qué hacemos. Y ese es el punto que viene a continuación, que yo creo que todos emprendemos una lucha, emprendemos un camino, un negocio, emprendemos el comercio, que es lo que diría Antonio Escotado, que te lo recomiendo muchísimo, que le eches un ojo. Sí, Escotado dice que lo que nos permite morir mejor que como nacemos, digamos que nacemos, digamos, pobres y morimos, vamos a decir, un poquito menos pobres, es precisamente el comercio, o que nuestra vida no quede determinada por nuestra cuna, por el sitio donde, o por nuestros padres, es el comercio. Entonces, toda esta gente que se pone con estas cuestiones, bueno, y volviendo al punto que decías de Correa, que era un tipo así un poco mezclado, para mí es súper lógico. Yo creo que los políticos tienen unas labores principales de los políticos es confundir y por si fuera poco, legitimarse. Entonces, estamos viendo que hay muchas, son muy creativos para confundir, para legitimarse y a fin de cuentas, sabemos que por la Escuela Austríaca de Economía, las personas buscan sus propios intereses, sus propios objetivos, sus propios fines, y los políticos no son la excepción. O sea, son personas que también buscan sus cosas y tal. ¿De qué manera? Ahí está la diferencia. Esa es lo que nos diferencia quizá de una persona que se dedica al comercio o al emprendimiento, que quisiera preguntarte, ¿qué es para ti el emprendimiento? ¿Y por qué es importante, si fuera importante para ti? bueno, sí es importante y ya lo viví y sé que no es fácil. eh, Al menos en un país como el de nosotros, en el que hay una cantidad de impuestos, en muchos casos hay impuestos que son absurdos, eh, tasas, eh, no solamente para poder establecer tu negocio, sino que una vez que lo estableces, tienes que pagar una cantidad de aranceles por las cosas que tienes que traer, etcétera. Los permisos municipales, las acreditaciones de X institución para que puedas poder abrir tu negocio y si no tienes esa acreditación te lo cierran, etcétera. Entonces, es un camino bastante engorroso y de bastante paciencia. En algún momento estaba justamente yo tratando de llevar algo con mi hermano y duramos aproximadamente un año, lo tratamos de levantar a pesar de la pandemia. Nos fuimos a algún lugar de coworking porque no pudimos aguantar. El primer bache que no pudimos aguantar fue justamente el estar pagando un local y con todo lo que Sí. teníamos que pagar. Entonces nos fuimos a un lugar de coworking. Eh, pero justamente ya debido a la situación de la seguridad y todo esto que empeoró meses atrás, ya no hubo manera de que lo sigamos sosteniendo. Entonces,
por suerte mi hermano también tenía sus actividades aparte del negocio que estábamos intentando sostener, y yo también. Entonces por eso no nos quedamos tan en el aire. Nos dolió mucho que no pudimos continuar, pero tratamos de seguir o estamos tratando de pulir la idea para a mediano plazo volvernos a reincorporar. Entonces, es importante no solamente por la idea de superarte, sino porque con esto tú le enseñas a la gente, claro, obviamente bajo valores éticos y todo esto, le enseñas a la gente que puedes ser eh, un puntal importante en la sociedad, no solamente porque das trabajo, eh, le das trabajo a alguien y es importante dar trabajo, pero justamente le enseñas a esas personas que desde lo privado tú puedes aportar para contribuir en la sociedad. Claro que Entonces, sí. Y yo diría, no solo desde lo privado puedes aportar, es que de otra manera solo lo que queda es extraer. O sea, de otra manera solo puedes extraer. Es muy diferente la idea ajá, bueno, sí, recibir, pero es que una persona que emprende con capital propio, ¿cómo se llama? Reputación propia, tiempo propio, riesgo propio, problemas propios. Lo bonito es que también está pues, convirtiendo todas esas dificultades en algo que tú vas a comprar y que nadie te está obligando a consumir. Perdona que te interrumpí, lo que pasa es que no pensé en la idea de que, wow, es brillante. Yo veo que el emprendedor aporta, sí, pero es que yo también veo que la otra manera es solo queda extraer, digo yo. sí, o sea, yo siempre trato de llegar a un punto de convergencia en el que reflexiono lo siguiente, y esto es una reflexión que formulé en mi cabeza hace un par de meses, eh, porque sea como sea, somos una sociedad. Entonces, la izquierda siempre colectiviza, y esa colectivización es perjudicial porque es una colectivización que bajo un mismo esquema nos los quieren imponer a todos, Sí. sin la más mínima flexibilidad. O sea, esta idea va a calzar en todo un segmento territorial y se acabó. Ujú. Y de cierta manera también el error, podríamos llamarlo así, de muchos libertarios, sobre todo los que simpatizan mucho con Ayn por ejemplo, eh, es defender, que no está mal defender la individualidad, porque al fin y al cabo yo soy yo, pues mi vecino es mi vecino y cada uno tiene sus ideas, etcétera. Y está bien, porque lo que mi vecino quiere no me lo va a venir a imponer a mí. El proyecto que en este momento está llevando a cabo mi hermano no me lo va a venir a imponer a mí porque yo estoy en otro patín. Entonces, eso es esencial. Pero, por ejemplo, eso no exime el hecho de que para nosotros haber podido expandir nuestra humanidad, para que la especie humana siga eh, subsistiendo, nos hemos tenido que acomodar, hacer una comunidad. Obviamente esa comunidad, es importante que la gente entienda que esa comunidad siempre sea una de manera voluntaria, no es una Sí. imposición que a mí me van a obligar a ponerme, a unirme, por ejemplo, con X vecina que me cae mal. Sí. Entonces, la gente se va agrupando voluntariamente, y siempre van a existir en algún momento, siempre van a existir puntos en los que te puedes poner de acuerdo con las personas. Y Sí. así es como van a ir surgiendo. Entonces, no es del todo que solamente mi idea es la que va a prevalecer. Entonces, justamente como humanos racionales, vamos a ir formando esas comunidades. Pero es que eso ha sido siempre lo normal. No Sí. es que simplemente yo voy por la vida y yo salgo, pues, y no sé, que por ejemplo que a mí me dé la gana, porque yo soy yo, voy a salir simplemente ebria, a patear las plantas del vecino, etcétera. Entonces, como que, no, Claro. no sé si me explico. Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, claro, claro.
Y coincido, las personas, y de hecho, últimamente estoy pensando mucho en, no pensando, estoy leyendo un libro muy interesante que habla de la importancia de la cooperación y es muy bonito la idea de que como cada persona se especializa en algo y también eso pues se lo debemos a la actividad pues comercial de que la gente, bueno, si quiere ser bueno vendiendo, no sé, carros o vendiendo seguros, que es lo que me comentas que estás haciendo ahorita, uno se tiende a especializar más y más y más y más y más. Entonces, en esa variedad o en esa desigualdad o en esa comunidad es que puedes encontrar tanta riqueza, que bueno, que todo comienza pues como es que el emprendimiento también es gestión de la incertidumbre. Eso es el emprendimiento esencialmente. Bueno, entre otras cosas, también es un desarrollo de virtudes, porque la persona que quiere ofrecer un servicio tiene que llegar a tiempo, tiene que cumplir con los acuerdos, tiene que cumplir con su palabra, tiene que hacer, bueno, en fin, tiene que hacer muchas cosas y lo que necesita es que se quiten de en medio para que él avance. Y hay gente que le da miedo que una persona, no sé, se haga muy rica o se haga, es que la gente sale de la pobreza es cuando muchos, muchos, muchos salen arriba. Em, y sobre todo que cuando el cliente, por las leyes del mercado, el cliente o el consumidor elige porque le da la gana algo, pues Escotado lo menciona muy bien, que la sociedad comercial trae dos problemas para el militar clerical, dice él, trae dos problemas, la innovación y la competencia. Esas dos cosas, la innovación, que es ese cambio constante de tú mejorar un producto, un servicio, de tú, bueno, ahora me toca, no sé, hablar mejor, escribir mejor, me toca hacer videos, me toca aprender a usar una computadora, me toca utilizar un teléfono, no sé. Y la competencia, que es el que te dice, ok, perfecto, como tú, hay 70. O sea, por un lado, hay oportunidad, no solo para ti solito, hay oportunidad para 70 más que están igual que tú luchando y aprender a gestionar eso, pues desarrolla un cuerpo de valores y de virtudes en la gente bastante importante. Eso, el cuerpo de valores y virtudes, creo que no lo menciona Escotado, se lo escucho más a Ancho Bastos, a Miguel Ancho Bastos, cuando habla de las virtudes del capitalismo. Eh, pero bueno, es precisamente cómo conectan ambas cosas, la comunidad y lo individual. Tampoco soy fan de Ayn Rand porque me parece que como que predominan las pasiones en su discurso más que un análisis un poquito ya más reflexivo. De todas maneras, hace falta un poco de ímpetu y sobre todo para nuestros países, pues que sería una maravilla que un puñado de 1000, que 10 salgan randianos, harán muchísimo más que todos los comunistas zurdos que salen de, bueno, de todos lados, por todos lados. Y quería preguntarte ahora, ¿cuáles son los retos que te ha supuesto para ti hablar de libertad, mencionar o comunicar la libertad? ¿Qué retos te ha traído eso para ti? Ok, muchachos, continuando después de la dificultad técnica, qué bueno que Berito pudo reunirse a la entrevista. Berito, perdóname que he hablado, creo que he hablado demasiado. Cuéntanos cómo ha sido la batalla de las ideas de la libertad. Una vez que tú encontraste esas ideas de la libertad y me imagino que las has hablado con alguien que tú has querido hacer algo, veo que subes cosas a veces en las redes y todo aquello. ¿Cuáles han sido tus retos en ese sentido? Bueno, uno de mis retos que yo sí he hecho un mea culpa Ujú, es que tengo que dejar, he moderado, no bastante, pero porque sí me ha costado, porque obviamente sí tenía esa especie de rechazo, de repulsión por la izquierda, pero tuve que hacer un mea culpa justamente porque me he dado cuenta ya desde hace un tiempo, más de un año siquiera, ujú, que como liberal hizo lo que hizo, pues estamos todavía peor, o sea, el liberalismo en Ecuador se cayó justamente por Lazo. La gente escucha que supuestamente Lazo es liberal y a Lazo lo ponen, o sea, la gente tiene en este momento una idea súper errónea de qué es el liberalismo. Entonces, uno, si no lo llaman neoliberalismo, lo llaman ultraderecha y yo me quiero colgar de un puente cuando escucho que dicen que Lazo es de ultraderecha, porque no sé, claro, me, 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 me da algo cuando escucho eso. sí. Eh, pero he ido haciendo un mea culpa. ¿Por qué?
Eh, porque yo trato de ver qué personaje hay con ideas liberales que yo pueda decir, al menos en Ecuador, que yo pueda decir, este pana va a catapultarse y va a dar una sorpresa, va a hacer un buen trabajo, por lo menos en la, digamos que no en las elecciones 2025, digamos que en las elecciones 2029, pero ya se va a ir formando como para de aquí a unos 7, 8 años ya podamos ver ese respiro que necesitamos como sociedad, de ver ese respiro de los espectros de izquierda que la gente siempre tiende a volcarse. Pero yo veo y no hay ni uno, no hay absolutamente ninguno, Wow. nadie que se pueda decir de aquí a Ecuador que haya posicionado y que esté conquistando con esas ideas de liberalismo, de libertad. No, absolutamente nadie. Y en este momento, justamente con esa concepción que hay eh, sobre lo dañino, que es el neoliberalismo, como la gente lo llama aquí, gracias a la política y a los desaciertos, múltiples desaciertos que ha tenido Lazo. Entonces está bien difícil, pero yo me puse a analizar el por qué. Eh, Primero, hay muchos que son muy reaccionarios y son muy fundamentalistas y los que se dedican a hacer ese tipo de difusión de ideas, que solamente lo hacen a través de meetings en hoteles, en restaurantes y cosas así. Primero que ese es el primer error, porque no es un activismo eh, popular. Ojo que hablo popular, no populista. O sea, Sí, sí, eh, tú no vas a ir a hablarle a una persona eh, que pasa por dificultades económicas o una persona de estratos pobres. No vas a ir a hablarle de Miguel Ancho Bastos, no le vas a ir a hablar de Hayek, porque esas personas no tienen ni la más remota idea de quiénes son ellos. No les interesa saber qué es la escuela austríaca y todo ese tipo de temas que usualmente se suelen tratar en este tipo de mitines en lugares que son solamente de los círculos de los liberales, de los libertarios, porque seamos honestos, esos mitines se quedan allí, no salen de ese espectro, no salen a otras personas. Entonces, ese es uno de los primeros errores. Eh, si nosotros queremos llegar a quienes dan el voto duro, sí. no podemos quedarnos solamente allí, no podemos solamente convocar a la reunioncita en el hotel Barceló, la reunioncita en el hotel tal, porque no es la vía, no es la Correcto. manera en la que se va a conseguir. Entonces, les guste o no, eh, hay que romper esa burbuja, hay que romperla porque toda esta gente habla de lo importante que es la libertad, de lo importante que es empezar a rechazar la idea de que nos llenen y nos maten de impuestos, etcétera. Pero en la práctica son cosas que no se lo estamos explicando a la persona, por ejemplo, acá en Guayaquil, no le estamos explicando eso a la persona que vive en barrios como Flor de Bastión, que es un barrio pobre, no le estamos explicando eso a personas que viven en la Trinitaria y cosas así. Entonces, si uno va con eso, con esas cosas a toda esta gente, ahí viene cómo nos va a ir. Nos va a ir mal, porque ellos van a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber toda esa teoría si lo que quiero es ir a trabajar y conseguir el pan para mi familia? Interesante. Entonces, eso es una burbuja que hay que explotar ya. Hay que salir de ahí porque no hay manera de que podamos seguir de esa manera. No nos está funcionando y no nos va a funcionar nunca. Eh, Eso como primer punto. Y lo que decía que estoy aprendiendo a moderar es que justamente por el rechazo que yo he tenido de las ideas de izquierda, eh, es tratar de moderarme con estas personas de izquierda y dejar de encasillarlas con X etiquetas, con X epítetos, etcétera, porque la idea es que ellos traten de salir de ahí. Me No, gusta, no que piensen como yo, pero me gusta mucho. sí, no que piensen como yo, pero sí que vayan por lo menos cuestionándose algunas cosas. Me encanta. Con que empiecen a cuestionarse muchas cosas, se empieza a dar ya un gran paso. Eh, y no solamente con la gente de ese espectro, sino que incluso he visto algunos casos de esta gente que en algún momento militaba con esta
con las personas que se hacen llamar de derecha, derecha dura, nueva derecha, porque también hay esta división dentro de la derecha, que hay unos que llaman derechita cobarde a unos, hay otros que se llaman nueva derecha, otros que se ponen Avengers y cosas así, entonces hay unas divisiones bastante absurdas que nos están aislando del mundo. Pero he visto casos en los que gente que militaba dentro de esa ala política han logrado salir de ahí y justamente han visto, bueno, estos de aquí no salen más allá de la farándula, de repetir eslóganes y decir lo mismo y no proponen nada. Entonces, justamente la idea es esa, la idea es darse cuenta que hay problemas sociales, nos guste o no, el mundo no es en la práctica, en la realidad, no es como solamente lo vemos en la teoría de los libros. Hay un montón de problemas sociales que hay que ir analizando, hay que ver cuáles son las raíces de esos problemas sociales. Y una vez que ya podemos entender cuáles son esas raíces, proponer cuáles son las soluciones para todos esos problemas y entender esa raíz, eh, también con eso vamos a ir aportando cuáles son las soluciones económicas. Porque si, por ejemplo, en este momento Ecuador se está hundiendo en la inseguridad, tenemos que ver por qué es la inseguridad, que no solamente es por el problema del narcotráfico, que aquí en Ecuador estamos teniendo ese problema, no es solamente porque han venido distintos carteles, el cartel de México, el cartel de Colombia, el cartel albanés, que probablemente hay indicios de que incluso hay allá alguna mafia china metida aquí, entonces pues, es una cosa bastante compleja que hay aquí en Ecuador. Pero ahí está el punto, no solamente decir, bueno, si la culpa es de la mafia, la culpa es del narcotráfico, sino, bueno, ¿por qué está aquí el narcotráfico? ¿Por qué el narcotráfico ha podido tomarse Ecuador? Sobre todo mi provincia. Mi provincia es una de las que está con más incidencia de este problema. Obviamente una de las cosas es porque somos puerto, entonces por eso somos una provincia, una de las provincias más atractivas que las del resto del país. Sí. Pero es algo que no es ajeno a las demás provincias, porque aunque acá en Guayas pase con mayor frecuencia, es algo que no deja de pasar en Quito, en Cuenca, en Zamora, en cualquier otro lugar. Pero entonces ahí viene el punto, ya, ok, entró la mafia, ¿por qué pudo tener cabida tan fácil y expandirse tan fácilmente? Entonces hay un punto que yo siempre he tocado y muy pocas personas me dan bola con esto. Tenemos una descomposición familiar profunda y justamente esa descomposición familiar profunda viene a que como individuos meramente no nos estamos haciendo cargo de nosotros. Porque si, por ejemplo, me invento, si yo hubiera estado en una familia disfuncional, etcétera, siempre suelo decir, ya, ok, hasta cierto punto tus progenitores o tus tutores inmediatos tuvieron la culpa de todo el montón de garabatos mentales que se fueron haciendo en tu vida, pero llega un momento en el que, bueno, ya eres adulto, ya tienes que ir encaminando tu vida y tienes que ir viendo cómo resolver esas cosas, tener la voluntad de resolver todas las cosas que no te están dejando ser una persona funcional para la sociedad, funcional para las relaciones sociales que estás teniendo. Entonces la gente no está haciendo conciencia de eso. Y aunque parezca mentira, son cosas que van incidiendo justamente en esas relaciones sociales que se van volviendo disfuncionales. Las personas salen de familias que están completamente descompuestas y los adolescentes están en eso y van y se refugian en las bandas y todo eso empieza a crear un problema que del problema chiquito que era, que aparentemente era un muchacho saliendo de una familia con violencia intrafamiliar, pues resulta que el muchacho se fue a refugiar a una banda, pues esa banda lo está entrenando en este momento, le está pagando para ser sicario, etcétera. Y ahí lo que era así, ya empezamos a tener un problema así. Claro. Porque no estamos hablando de un muchacho, estamos hablando de cientos que están metidos en eso. Entonces, esos cientos vienen a sembrar el caos en la ciudad, bueno, ahorita se ha calmado un poquito, pero de todas maneras no es algo que se puede decir, oye, se superó. Y no se va a superar tampoco si las cosas siguen así, en cuanto a lo social y en cuanto a lo económico no se va a calmar. Entonces,
es un poco complejo que justamente quienes más se dedican a tratar de expandir estas ideas de libertad se pongan a analizar esos trasfondos. Ujú, Es agradable saber que quieran difundir las ideas de libertad y que quieran hablar de quiénes son los gestores de estas ideas, de que los autores que empezaron, que fueron los fundadores o que fueron los padres del liberalismo, etcétera. Eh, pero acompañémoslos de acción justamente para que todos esos problemas que están impidiendo que la libertad surja, ujú. para poderlos solucionar. Me encanta, me encanta. Y pudiera resumir lo que has dicho en salir al encuentro, o sea, encontrarse no solo con personas que piensan igual que tú, sino precisamente con personas que no. Me gustó mucho eso de hacerlos pensar, como que hacerle preguntas, que se cuestionen las cosas, me fascinó. Me gustó mucho también la idea, sí, de la familia. Opino que es fundamental, y me parece extraño que, bueno, quizá en el entorno, bueno, no, es que no sé, pero que me dice que la gente como que no te sigue mucho la idea de que hay que atender a la familia, me parece extraño, pero a la vez me parece que tiene lógica porque los tiempos que estamos viviendo le han dado un poco la espalda a eso también. Y bueno, o sea, ¿qué puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo y veo que es un problema generalizado, que no es, y dicen que, bueno, que el hecho de que sea un problema generalizado no quiere decir que se deba dejar así. Quiere decir que hay que atenderlo también de manera constante. ¿Y cómo podemos hablarle a nuestros amigos de la libertad entonces, querida Perito? Eh, bueno, tú sabes que dentro de nuestros amigos igual, cuando por ejemplo en mi caso, sí me he abierto bastante a no solamente tener amigos liberales y cosas así, me he abierto bastante a tener amigos de distintos espectros. Eh, por lo menos con aquellos que tienen muy arraigadas las ideas colectivizadoras, sí es importante que, por ejemplo, ellos entiendan que, aunque es crucial que nos podamos organizar como sociedad, como comunidad, y que todo eso sea una organización mancomunada, sí es importante que ellos puedan entender que cada individuo tiene su propio proyecto y que el hecho de que cada individuo tenga su propio proyecto no significa que vamos a desorganizar una sociedad, no significa que todos vamos a formar un caos, una anarquía total y que no vamos a funcionar. Eh, es importante que todas estas personas de ideas colectivizadoras eh, bajen un poco la guardia con las ideas de libertad que tratamos de difundir, porque no es malo, no es malo. Por ejemplo, yo he tenido a veces discusiones, por ejemplo, con feministas que tienen la idea, pero así, es una cosa que ya lo tienen como que incrustado en el chip, que los derechos de las mujeres no se pueden defender si no eres feminista, por ejemplo. Y en mi caso, yo no soy feminista. Muy eh, bien. y no comulgo con las ideas del feminismo. Y antes sí te puedo decir que era mucho más reaccionaria contra el feminismo, y probablemente me consideraba antifeminista hasta que vi también que el antifeminismo se ha volcado a una cosa que tampoco nos está haciendo para nada útil. Sí. Eh, entonces, no es tanto llegar a un punto medio, no es tanto a llegar a ser tibios, sino a lo que siempre digo, hay que cuestionar y hay que ver qué es lo que funciona, lo que nos funciona como sociedad, qué es lo que le funciona a cada individuo. O sea, son dos cosas que tienen que ir de la mano. No hay otra manera de que podamos seguir caminando. Hay cosas que nos funcionan como sociedad para que toda esa sociedad pueda ir caminando ordenadamente, para que pueda ir caminando con libertad, pero obviamente cada quien tiene que también estar pendiente de lo suyo. Me gusta, me gusta. Bueno, que probablemente lo del feminismo ya no es una idea, ya para mí eso es un hechizo, ya eso es un templo, ya eso es una secta, ya. Y por Sí, otro, y sí. por otro lado, eso, hay algo que veo mucho, que es, parece que la gente nos quiere definir siempre de alguna Ujú. manera, nos quiere poner una etiqueta y parece al mismo tiempo, a nadie le gusta, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan tú eres esto, tú eres aquello y yo no me siento ni esto ni aquello. Me gusta responderle de la siguiente manera: yo no estoy para complacerte.
Eso es Exacto, importante. O sea, yo no estoy para complacer ni lo que tú quieres que yo sea, ni cómo tú quieres que yo sea, ni cómo tú quieres que yo no sea. Este, Me gusta decir que mucha gente se considera experta de nuestra vida, de tu vida y la mía, de la de aquel y del otro. Soy experto de la vida de todos. Y mira, vamos a preguntarle a 10 personas cómo yo debería llevar mi vida. Las 10 van a decir algo diferente y las 10 van a estar igual de seguras de cómo yo debo llevar mi vida. Y las 10 no van a querer darme la mano cuando yo tengo un problema de verdad o cuando yo les así es, siga sus consejos. Me gusta así es, también decir que en el día de nuestra muerte, que todos nos va a llegar, yo he empezado a ver la muerte ya más como una amiga que como una enemiga, sinceramente, pero bueno, este, eh, a la hora de nuestra muerte, pues ya esas personas al día siguiente son expertos de otra persona más y van a hablar igualito de otro. Entonces, definitivamente, porque claro, sentí como que me dio ardor cuando dice, no, que a mí las feministas me dicen que yo no puedo hacer esto o aquello. Es que todo el mundo le va a decir a uno que puede y que no puede hacer. Ese es el gran problema. así Y, es, y con no sé, esta maestría de escotado que he venido teniendo todo este mes, recuerdo que él dice que los hombres tenemos un afán de dominio y un afán de libertad que se está peleando siempre dentro de nosotros. Porque por tener yo las ideas de la libertad o decir yo las comprendo a cierta profundidad, yo digo, bueno, yo quiero que el mundo se mueva ahora de esta manera. Y creo que ese es un problema también, claro, que así ya es, tiene mucho y tiene mucho que ver con lo que tú decías ahorita. Y está el otro que es el afán de dominio, de decir, o no, o el afán de libertad, perdón, que es el otro, que es que yo diga, bueno, yo quiero, es verdad, yo soy una persona libre y tal, no sé qué, pero mi pregunta es, ¿tengo licencia de hacer lo que se me dé la gana? Yo diría, ¿con qué? ¿Con lo tuyo o con lo mío? Esa es la gran pregunta. Por eso la propiedad es tan importante. Y Berito, hay una pregunta sorpresa que la hizo la última entrevistada, que fue hace 2 o 3 días, algo así. Yo estoy haciendo una dinámica, prepárate para hacerle una pregunta al próximo entrevistado, que no sé quién sea, quien me diga primero que puede que sea una muchacha de mi tierra, pero vamos a ver. Te voy a decir, esta señora, esta chica que te hizo la pregunta se llama Astrid Quintero, no sabía que tú eras la próxima, y Astrid Quintero te pregunta lo siguiente, ¿qué técnica aplicarías para mejorar tu presente? ¿Y cómo invitarías a otros a hacer lo mismo? ¿qué técnica aplicaría para mi caso particular? Eh, arriesgarme más, Wow, qué bueno, arriesgarme más, arriesgarme más. Eso sí lo aplicaría. qué bueno. Eh, tiendo a ser muy metódica y probablemente muy sobreanalítica de Ujú. absolutamente todo. O sea, yo me paro y empiezo a ver todo el panorama, de principio a fin, que hay, el pro, el contra, el pro del pro, el contra del contra, el que yo creo que puede pasar, y a veces sobrepienso mucho y me vienen y me pongo a procrastinar con el asunto, Mm, etcétera, y a veces o me arriesgo a medias o no me arriesgo. sí, O por último tomo un camino que probablemente no me va a dar la satisfacción que me habría dado si me hubiera lanzado de uno, aunque me hubiera pegado un porrazo. me Pues, encanta. sí, probablemente eso es lo que a mí todavía me falta. Que lo estaba experimentando cuando estábamos en este proyecto con mi hermano, eh, y ya sé que sí son más o menos duritos los golpes de esos riesgos, pero necesito seguirme lanzando más, porque tengo ciertas ideas que sí quiero llevar a cabo a mediano plazo, pero para que sea a mediano plazo justamente tengo que hacer eso, o sea, definitivamente lanzarme al ruedo sin tanto pensar. Me encanta, me fascina. ¿Y cómo le sugerirías a alguna persona que también haga algo similar, que se arriesgue un poquito más? ¿Cómo le sugerirías a alguien, mira, vale la pena por esto, por aquello? ¿Cómo le dirías? A ver, vale la pena más allá de la experiencia, mm, eh,
y más allá de repetir que sí, que tienes tu propia autonomía, bla, 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 porque todas estas personas que se dedican a tratar de conquistar a las personas diciendo que ser tu propio jefe y la autonomía y bla, 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 nunca te dicen, sí, ok, es chévere que nadie te mande, que nadie te diga cuando de tu libertad financiera y de tu vida se trata, pero en la práctica es algo que tienes que tener bastante resistencia, Ujú. solamente por el sacrificio físico que implique madrugar, quedarte hasta tarde, no dormir 2 días, 3 días seguidos, a veces hasta no comer bien, etcétera, sino porque ya cuando intentas establecer un negocio, sea de productos o servicios, de ley, te vas a encontrar no solamente con la parte administrativa, toda la tramitología que vas a tener que enfrentar, te vas a enfrentar a un montón de gente que te va a decir, no, por gusto te metiste ahí, no, por gusto hiciste Sí, esto, no, porque no te va a ir bien, no, porque no pensaste en otra cosa, porque todo el mundo cree saber más que uno. total. Entonces, yo simplemente le diría a esas personas, pues, eh, bueno, sí es importante en cuanto se trata de algún negocio, sea de producto o de servicio, sí es importante analizar el mercado al cual va dirigido. Siempre. Sí, siempre, eso sí es importante. Entonces sí le diría a las personas que analicen bien ese mercado para, para saber, o por último, si no es un mercado que no está tan bien conquistado, pensar bien en qué estrategia aplicar justamente para conquistarlo de mejor manera y que así el riesgo valga la pena. Me encanta, me encanta. A eso solo añadiría, no a lo que has dicho, sino quisiera añadir a toda esta conversación que estamos teniendo. He visto que se ha asomado un poco la idea del fracaso en todo esto y déjame decirte, Vero, bueno, no quiero hablar demasiado de lo que yo he hecho en unos 10 años más o menos. Em, Puedo decirte con propiedad que hay que vivir la aventura. Es indispensable. Nadie la va a vivir por ti. Primer punto, nadie. Todos van a opinar y ninguno se va a comprometer con la aventura que tú vas a tener. Y si consigues a alguien que se comprometa con tu aventura, vale oro. Y ya está. Son pocos. Son pocos. Así Y no, es, y esas personas que se comprometen contigo jamás se atreverían a, como diría el francés, a joderte tu proyecto. Segundo, la idea de fracáxito, te quiero regalar 3 ideas. La idea del fracáxito, que es combinación de fracaso que te lleva al éxito, es ujú, fundamental, porque el fracaso puede verse como el freno que nos detuvo o como el estímulo que nos mantuvo. Okey. Lo segundo, el rechazo. Es indispensable superar y abrazar el rechazo, porque el rechazo a veces precisamente es esa parte ortopédica que nos enseña a precisamente innovar y competir mejor. Y por segundo, el rechazo también son las señales de mercado, bien lo decías. De hecho, en la ciencia del emprendimiento, que le voy a dedicar todo el año que viene, con el favor de Dios, próximo año, en la ciencia del emprendimiento, lo primero que te mandan es a estudiar el mercado, siempre, lo que vayas a hacer. Y la tercera idea que te quiero regalar es, o compartir contigo, es volumen versus cantidad. Esa la vengo recibiendo de mis coaches de real estate, de bienes raíces. Repiten, y lo he encontrado en muchos sitios también, eh, que vale mucho más hacer 1000 fotos. De esas 1000 fotos te va a salir 1000 cosas, no sé, varias buenas. Valdrá mejor hacer esas mil fotos que hacer 10 fotos perfectas. O sea, siempre las 1000 fotos te van a enseñar mucho más, vas a divertirte mucho más. Por tanto, cuantas veces intentes más, mejor te va a ir. Yo respondiendo a la pregunta de Astrid, para ser solidario también contigo en este sentido de responder a la pregunta de nuestro entrevistado anterior, yo lo que estoy aplicando ahorita es, estoy leyendo y estudiando sobre cómo contar buenas historias y callarme más, porque quiero utilizarlo para mi vida cotidiana. ¿Y cómo los puedo invitar a otros a hacer lo mismo? Yo creo que todos tenemos una historia que contar y siempre tenemos poco tiempo. Y a veces la oportunidad pasa ¡fum! Rapidito delante de nosotros y no estamos alerta y pudimos tener la oportunidad o para hablar o para escuchar a otro. Y pienso que esa es la vida y es fundamental que
que aprovechemos más eso. Entonces les diría que todos tenemos una historia que contar y toda la gente tiene una historia interesantísima, por eso me ha encantado entrevistarte para acá, para Desiguales. Cada vez que entrevisto a alguien, encuentro mil maravillas infinitas en esa persona que estoy entrevistando. Yo acabo de viajar por Guayaquil, acabo de hacer turismo contigo, acabo de conocer tus pareceres, acabo de ver una perspectiva, un planteamiento sobre la libertad que me enriquece. Ya no tengo mi solo planteamiento, tengo los 25 planteamientos de las 25 personas que he entrevistado, más todo lo anterior que he venido estudiando, más todo lo que me he equivocado. Esto no acaba. ¿Y sabes qué? Vuelvo al punto. La aventura de vivir, nadie la va a tomar por ti. Aunque les guste, aunque no les guste, aunque se rasguen las vestiduras, tu vida jamás la va a poder vivir otra persona. Y tampoco vivas la del otro porque no vale la pena. Eh, Berito, esto ha sido Desiguales. Palabras de cierre. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ya dijiste todo. Definitivamente eh, mi vida no la va a vivir otra persona, yo no voy a vivir la vida de otra persona, yo no voy a ejecutar los proyectos de otra persona. Eh, es importante que justamente respetemos esos proyectos ajenos. Eh, pero si nos encontramos por el camino, que sí suele pasar, si nos encontramos por el camino alguna persona que no tiene proyectos, porque también pasa, hay personas que no tienen claro qué es lo que quieren en la vida, hay personas que justamente por esos estancamientos están perdidos, no saben para dónde ir. Y no hablo de un espectro político, hablo de la vida en general. No tienen idea si quieren, si simplemente o están sin trabajo y a pesar de que están sin trabajo no se ponen a pensar cómo salir de una situación de desempleo, eh, porque sí hay mucho este pensamiento de que es el Estado el que tiene que crear las cosas, eh, que la gente empiece a salir un poco de esa idea de que no vale la pena emprender y que no vale la pena tomar ese riesgo, por más difícil que sea. Hay que hacer algo. O sea, Muy bien. si por algún motivo uno se queda, que yo lo he vivido, me he quedado desempleada y siempre he tenido, no lo llamo suerte, sino siempre he tenido la voluntad de buscar la manera de cómo salir. Si me botaron de un trabajo, me pongo a dar clases, me pongo a vender pastas, lo que sea, me pongo a hacer, eh, pero no me quedo ahí. Me encanta. Sí hay mucha gente que hace eso, pero en el camino siempre te encuentras a alguien. Yo sí me he encontrado así en el camino a personas que se quedaron desempleadas y entiendo que el desempleo te puede generar tristeza, frustraciones, depresión, etcétera. Pero siempre hay que tratar de motivar a alguien que te encuentres que está en ese tipo de situación. Me encanta. Motivarla a que trate de salir de eso porque al final eh, no es un daño que solamente se hace a sí mismo el simplemente quedarse estancado, sino a todas las personas que dependen de él, de ella, al entorno que está a su alrededor. Entonces eso como que se vuelve un poquito una cadena. Si es un padre que está desempleado y se ha quedado ahí estancado, pues entonces ese padre va a traer consecuencias para sus hijos. Si es un hijo que se ha quedado desempleado, etcétera, entonces ese hijo va a traer consecuencias justamente para sus padres porque sus padres van a tener que solventar las cosas que tiene él. Que ya te digo, sí me he topado en algunos momentos de mi vida me he topado con esas personas y desde mi humilde punto de vista he tratado de motivar a estas personas para que traten de salir de eso. Por ejemplo, yo en este momento tengo una amiga que tiene un empleo que está súper mal pagado, contra Ujú. mal pagado, para todo lo que hace. Y yo estoy todos los días, eh, amiga, busca otro empleo, yo estoy tratando de buscar por mi lado a ver si es que te encuentro otra cosa, etcétera, pero tienes que salir de ahí, porque la situación de ella no solamente se resume en esto, en lo del empleo mal pagado, sino en otras cosas que no le están ayudando mucho en su vida. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con personas así, que están atravesando por esas cosas. Y siempre es bueno tratar de motivarlas y de ayudarlas, que sepan que tienen la entereza para como individuos salir adelante
y romper todas estas vicisitudes que se nos presentan. Me encanta, Berito. Ahora, hazle una pregunta a nuestro próximo invitado, una pregunta sorpresa. ¿Qué pregunta le quieres hacer? Una pregunta sorpresa. Bueno, indistintamente de si esa persona es o no de espectro liberal, le quisiera preguntar qué cree o qué considera que sería, cuál considera que sería el mejor camino para romper esta burbuja en la que está el liberalismo. ¿Cómo cree que podría lograr que el liberalismo se... Hola. Perdóname, Berito, no sé, se me apagó esto por alguna razón desconocida. Es que se me desconectó la interfaz de audio. Ajá. Berito, la pregunta era, ¿qué crees que consideras que sería el mejor camino para? ¿Cuál sería el mejor camino para romper esta burbuja en la que vivimos los liberales? Para poder expandir o por lo menos provocar que gente de centro, de izquierda o de derecha se cuestione muchas cosas para que empiecen a soltar un poco todas estas ideas colectivizadoras. Okay. Cuestionarse el sistema y rechazar las ideas colectivizadoras. Listo, Berito. Esta computadora se volvió loca. Creo que si mi interfaz murió, espero que todavía esté en garantía. Vamos a ver si todavía sobrevive. Yo no sé qué pasó acá. Ella, bueno, no sé. Se dañó mi microfonito y se acabó. Entonces, creo que es una señal de que ya nos tenemos que ir. Te quiero mucho, Berito. Luego te voy a pasar ya ahorita voy a cerrar la grabación de una vez y voy a colgar la llamada y nos vamos. Tendremos un fin de semana espectacular. Esto fue todo para ustedes, señores, para Desiguales. Con la muerte de mi interfaz de audio, me tocará comprar otra o mandarla a reparar o mandarle garantía, no lo sé. Vero, muchas gracias por tu tiempo. Hemos quedado súper felices con tus intervenciones y tal. Y esto ha sido una muestra de que en la desigualdad está tanta riqueza, tantas cosas bonitas que podemos aportar y seguiremos en contacto. Cuídate mucho, estaremos en contacto. Vale, pues. Gracias por la invitación. Saludos. Chao.